Quali Tonali. Ay, mucha gente me ¡Quali! pregunta qué es eso de Quali Tonali. Y entonces, bueno, Quali Tonali es el saludo de buenos días en español. Bonjour le dicen en francés y querría decir buena jornada, bonne journée, ¿no? Entonces, es que logres para lo que estás destinado. Tonali sería algo así como el destino, o sea, que logres conseguir tu destino alrededor del día. Y entonces, bueno, eso significa quali tonali, que decimos varias veces. Y hoy, ¿qué creen? Mi destino es regarla durísimo y no les mandé a estos canijos, no les mandé un artículo, así es que pues no vamos a exigirles que lo hayan leído, sino vamos a leerlo aquí entre todos. Es un artículo que nos dejan leer cuando vamos, yo creo que en primer año de la carrera, ¿no? Cuando nos dicen que los infartos son súper graves y súper raros y muy malotes, y entonces pues nos dejan leer este artículo. Este artículo quiero platicarles rápidamente que fue motivado por un estudio de los institutos internacionales, institutos nacionales de salud, que en Estados Unidos le dicen NIH, National Health Institutes, y esto fue en un lugar que está cerca de Boston, que se llama Framingham. Y entonces ahí lo que hicieron fue seguir a la población de Framingham durante determinado tiempo y lo que veían es que cuáles eran los riesgos cardiovasculares. Y con todo esto hicieron una escala de riesgos cardiovasculares, una escala predictora de riesgo cardiovascular, en este caso es de riesgo coronario, o sea, de enfermedad coronaria, y bueno, pues más o menos, no sé si alguien nos quisiera ayudar a decir qué demonios es esto del riesgo coronario. Miren quién está aquí, Ivonne Roy. Y entonces, no sé si alguien nos quisiera decir qué demonios es eso de la enfermedad coronaria. Ceci, Pues es ¿qué es eso? como, Ahí está, sí, alguien habló. ¿Quién habló? aquí ¿Quién habló? soy Benjamín. Benjamín, ¿qué es Eh, eso de riesgo de enfermedad coronaria? Coronary pues heart disease. es la probabilidad de tener un infarto, ¿no? Un infarto al miocardio. Claro, entonces las Y esto es coronarias son las propiciado venas, por, las arterias que le llevan sangre al miocardio, al ujú, músculo del miocardio. Entonces, si se cierran estas coronarias, entonces puede provocar un infarto, ¿no? Y entonces, lo que dicen ellos, Benjamín, es que se pueden utilizar una calculadora de riesgo, quieren hacer una calculadora de riesgo. ¿A qué te suena una calculadora de riesgo, estimada, Yadira Melchor? A que si hay como factores importantes se vayan sumando y que ese total pueda ser el que nos determine o si puede o no tener un infarto. Buenísimo, muy bien. Y entonces ya tenemos que el infarto es esto que nos decía Benjamín, que es una falta de irrigación al miocardio, ¿no? O sea, se cierran estos vasos. Y entonces, pero podríamos predecirlo con algunos riesgos. Entonces, Ceci, pero cuéntanos, ¿cómo que predecir? O sea, ¿qué es lo que Ujú. pasa cuando estamos en ese caso con los pacientes? A qué se le llama predecir? O por qué, ¿cómo que Mm, predecimos? O sea, cuéntanos más o menos qué es lo que hacemos en la práctica clínica. Pues más bien vemos qué factores están relacionados, ¿no? A la enfermedad. O sea, Sí, sí, vemos pero cuando digo predecir, ¿qué estamos diciendo? mm, como, sí, ¿cómo lo interpreto? Pano, a Pano. través de, bueno, Sí, O Pano, sea, primero. creo que la pregunta dirigida a que son una regresión logística, pues, ¿no? Ok, eso Bueno, está muy avanzado. Es No, obviamente que las predicciones las podemos hacer con dos formas. Si la variable dependiente es lineal, entonces ocuparíamos una cosa que se llama regresión lineal. regresión lineal. Y en este caso, lo que nos platicaba Benjamín es que el desenlace no era lineal. El desenlace es si infarta o no se infarta. Entonces, en ese caso, ¿qué regresión utilizamos? Logística. Logística. Ok, Ujú. entonces hasta ahí estamos bien, Pano. Pero la pregunta es predecir. ¿Qué es eso de predecir en una consulta médica? O sea, predecir no te suena como meter así como magia, como Sí.
Lulusa, ¿no te suena así? Ay, voy a predecir tu futuro, voy a ver, le pones así la mano y dices, a ver cuántos años Chamanesco. tiene, ¿no? Sí, eso Pero pasa. aquí, en esta parte esotérica de predecir, ¿qué es lo que decimos? Que toman en cuenta otras características para poder decir si va a pasar o no va a pasar. Ok, eso lo habíamos platicado inicialmente, que se toman unas características que le vamos a llamar en este caso maniobra, o sea, en este caso la maniobra serían esas múltiples características y factores. Marquito, pero regresamos a la pregunta, ¿qué es eso de predecir en la práctica clínica? Porque cuando estoy intentando predecir, ¿a poco soy mago? ¿O qué pasa con esos factores de predicción? ¿Por qué si lo puedo hacer? Es decir, como una probabilidad de acuerdo a lo que estadísticamente o lo que ha pasado en con otras poblaciones o en otro momento. Ok, Marquito Montes de Oca, aquí ya te puso la palabra, aquí ella está muy adelantada, como está en el doctorado, ella está hablando de modelos predictores, de teorías de la probabilidad, etcétera, etcétera, pero tú podrías aterrizarlo en términos de paciente. ¿Qué es eso de predicción? ¿Cómo predicción? ¿Cómo es que yo puedo predecir que pase algo? ¿Cómo puedo Predicción es lo que predecir que hacemos alguien se divorcie? ¿Cómo en puedo predecir que alguien se enamore? ¿Cómo puedo predicción es lo que hacemos predecir que en alguien la se complique? clínica. En la clínica, como médico, es lo que hacemos en la práctica diaria, es anticiparse a que el paciente presente ya el problema, ¿no? O la enfermedad. Ok, Y entonces partiríamos de que son sujetos que no tienen la enfermedad coronaria, ¿no? Son sujetos que, por así decirlo, le podríamos decir que son sanos, ¿no? O sea, le podríamos poner aquí sanos entre comillas, ¿no? sí es una población sana, Ajá. Pero ¿con base a qué predigo? a ¿Por sus qué puedo factores predecir un evento? a sus factores de riesgo, a los factores que están asociados a que este paciente presente la enfermedad. Sí, sí, sí. Sí, Pau. Aquí otra Bueno, vez es que regresamos a que hago aquí hay factores de riesgo y con base a esos factores de riesgo hago un modelo de regresión logística, factores de riesgo positivos aquí y acá factores de riesgo negativo, los que tú quieras del otro lado. Pero ¿por qué sí lo puedo hacer? ¿Por qué puedo ocupar esto para poder predecir un evento, Pau? Bueno, con relación a a este artículo, lo que estamos hablando que el desenlace es, digo, no sé si sea vivo o muerto ahí en la enfermedad coronaria, que sería un desenlace dicotómico, ¿no? Si lo tiene o no el infarto agudo. Ajá. También podemos tomar en cuenta una variable que es el tiempo. O sea, ¿qué es lo que ocurre en la línea del tiempo, en esta corte que se está siguiendo por X número de años? De acuerdo o en relación al tiempo, saber qué probabilidad hay de que desarrollen esta enfermedad coronaria en sujetos sanos. Sí. Sí, Benjamín, pero todavía no nos dicen cómo le vamos a hacer. Ya nos dijeron qué modelo estadístico vamos a ocupar. Ya nos dijeron que son en sujetos sanos donde vamos a utilizar factores de riesgo y que vamos a predecir enfermedad coronaria a través del tiempo. Ya nos dijeron todo eso, pero ¿por qué sí podemos hacer esta magia de predecir muy certeramente? O es sea, que no lo que entiendo. hace es calcular el riesgo de tener un infarto o padecer enfermedad coronaria aguda a 10 años y con diferentes factores de riesgo, y eso lo comparas con el basal para esa edad. Entonces, lo que toman en el Framingham, si no mal recuerdo, es edad, colesterol total, HDL, fuma o no fuma y la presión sistólica. Y a través de esos factores te dan un porcentaje de riesgo de probabilidad de padecer un infarto a 10 años, ¿no? O sea, te dicen el Claro. 2%, ¿no? Pero el basal de esa edad es 0.5%. Entonces, ese paciente, pues sí tiene un riesgo aumentado de padecer una enfermedad coronaria. Muy bien. Bueno, entonces ya todos saben perfectamente bien cómo se hace. Nada más quiero, David, destacar cuál es
¿cuál es la razón por la cual sí podemos hacer estos modelos de predicción? Y entonces, la razón por la cual nosotros podemos hacer estos modelos de predicción es gracias a un sujeto que se llama Carl con C, Pearson. no, Carl Friedrich Gauss. Él lo que dice, este señor Gauss, lo que dice es que la probabilidad de uno es la probabilidad de toda una población. Y entonces, con esto nosotros podemos predecir, porque la mayor parte de las ocasiones, yo no le digo al paciente, oiga, usted se va a curar, sino lo que digo es que usted, la mayor probabilidad es que usted vaya a tener una curación. ¿Por qué? Porque su resultado va a ser similar al resultado que presentan otros. Y entonces a esto le llaman la teoría de la probabilidad. Teoría de la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que ocurra se basa en este fenómeno gaussiano, de que siempre va a caer en esa misma circunstancia. Entonces, cuando Carl Friedrich Gauss hablaba de esto, entonces hablaba de que esta variable de aquí abajo es una variable que es cuantitativa. ¿Sí? Se hablaba de que esta variable que está aquí abajo es una variable cuántica. Sin embargo, Pearson y su hijo, Egon Pearson, lo que hicieron es utilizar logaritmos y entonces estos logaritmos naturales lo que hacen es que convierten esa variable cuantitativa a una variable cualitativa de porcentaje de ocurrencia de una enfermedad. Entonces, este sería como el fundamento de por qué puedo yo predecir como si fuera mago, cómo puedo yo hacer esta acción de predicción en mi práctica clínica. Y la razón por la cual ustedes están aquí sentados con la cámara apagada porque Ángel Ruiz no llegó temprano a clase porque se levantó tarde y iba corriendo a toda velocidad. La razón por la cual están aquí es para entrenar su cerebro, para sumar factores de riesgo y crear esta constelación para poder hacer predicciones. Entonces, lo que nosotros decimos es que creamos una serie de signos y síntomas para crear el nombre de las enfermedades. Y entonces vamos sumando en nuestra cabeza, tiene tal, tiene A, B, C, D, tiene mayor probabilidad de tener la enfermedad, o tiene mayor probabilidad de complicarse, o tiene mayor probabilidad de hacer algunas cosas. Y eso, ¿qué creen, amigos? Solamente son sumas. O sea, se imaginan a Marquito Montes de Oca, a Pano, cuando está operando, va haciendo sumas en su cabeza para decir, ¿sabes qué? Que esta cirugía va a estar difícil. O sea, Pano le dice a su esposa, amor, que te vaya muy bien. Y Pano voltea, y Pano voltea y le dice, amor, porque ya ven cómo habla Pano, ya ven que habla con voz así bueno, Marquito Montes de Oca, que tiene voz así más masculina, ¿no? Entonces, Marco dice, hoy va a ser un día muy difícil porque voy a operar a una paciente que es hipertensa, diabética, probablemente con un panículo adiposo más grande, y entonces él sabe que la cirugía de antemano puede complicarse. ¿Se entiende? Y entonces eso es lo que nos hace a nosotros como si fuéramos magos, estos mecanismos de predicción. ¿Sí es así? Cuando yo preguntaba, ¿cuáles son los mecanismos de predicción? Los mecanismos de predicción se basan en, uno, la teoría de la probabilidad de Carl Friedrich Gauss, y dos, se basan en los modelos de regresión que podemos hacer en este caso con el modelo que habíamos llevado hasta ahorita, así como estaban, ¿no? Entonces, tenemos enfermedad coronaria, ¿no? Tendríamos aquí enfermedad coronaria, ¿vieron? Aquí, presente ausente. Tengo el modelo, ¿lo quieres? ¿Lo tienes? Ya ven Ajá. que sí mandé la tarea, no, no es cierto, nada más se lo mandé ya. A ver, entonces, sí, claro. ¿Podemos ver qué modelo se te ocurrió, Lulusa? Sí. ¿Sí? ¿Puedes habilitarla de compartir, por favor? Lulu, yo soy tu servidor, aquí estoy nada más para servirles. Ya está. Gracias. Como no lo mandé, solamente queríamos leerlo, porque no lo había mandado, pero sí. Pues todavía no lo leemos. Entonces, ahorita dame un segundo para poder leerlo y ahorita, Sí, ahorita lo vemos. ¿Te parece bien? sí. Está súper padre. Entonces, vamos a empezar a leer entonces. Entonces, ¿quién dice yo? Venga, David Islas, background. Comienzo con el título, predicción de enfermedad coronaria usando categorías de
Factores de riesgo, Ujú. Ok, y entonces usando habíamos dicho categorías, que no era un solo factor de riesgo, sino que nos categorías. decía Benja que eran distintos factores, o sea, que se juntaban factores. Esto lo llamamos categorías de factores. Ujú. Pero vamos a ver qué los llevó a estos sujetos, qué sería la justificación del estudio, fueron sus 4 renglones de oro del artículo. Vamos a ver si logra justificarlo. ¿Podrías leerlo, Dave? Sí, el objetivo. El, ob- el objetivo de este estudio fue el examinar la asociación de el Comité Nacional de Unión de presión arterial y el programa de educación nacional de colesterol, categorías de colesterol con enfermedad coronaria, eh, riesgo al incorporar ellos dentro del algoritmo de predicción coronaria y al comparar la discriminación de propiedades de este abordaje con otros no categóricas factores de predicción. Estuvo ruda tu lectura, ¿no? Estuvo muy ruda la lectura. Pero, ¿qué les parece si le pedimos? Ah, mira, ya llegó Mario, ya llegó Celia y Jaime Hidalgo. Celia, ¿tú qué le entendiste a esto que leyó un poco de forma literal, el buen Dave, digo, el buen David, sí. Jaime, ¿qué tienes tú? O sea, ¿nos podrías hacer otra traducción de esto? ¿O alguien que le sepa el inglés? Para no traducirlo así tal cual. Nea. En Sí, cuanto a los Jaime. factores de riesgo. Sí, venga. ¿Tú qué entendiste aquí como la justificación de este estudio? Que es un algoritmo en lugar de una función predictiva no categórica. Ok, entonces no es un factor como tal, sino pueden ser una serie de categorías, ¿no? Que se asocian con la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y entonces se crea este algoritmo. ¿Qué entiendes por algoritmo, Jaime? ¿O qué otros algoritmos nos podrías recordar? Un algoritmo pues, es una serie de variables que se suman y que pueden derivar en un resultado en común. ¿No? ¿Podrías poner otro ejemplo de algoritmos? Sí, Ángel. Es un árbol de decisiones. Un árbol de decisiones puede ser, ¿sí? Es un proceso Entonces, ya estandarizado que se debe hacer, ¿no? Como el algoritmo para hacer una suma, es un algoritmo, siempre se hace el mismo proceso. Claro, un algoritmo como para hacer una suma. ¿Y tú conoces algún algoritmo para algún, para algo de medicina? ¿Algo que se utilice, un algoritmo para medicina? Pues sí, cuando Claro. haces Ceci o no sea, levanta la mano, pero sí, Ceci, de hecho, hemos perdón. oído. No te preocupes. Ceci, Sí, o sea, sí existen varios algoritmos. De échate hecho, uno. por ejemplo, monitoreo hemodinámico, ¿no? Y te ponen toma de decisiones. ¿Qué algoritmo? No sé, la PVC, presión arterial media, saturación venosa, todo eso. Y si está bajo, bueno, te vas y ves hemoglobina, ¿no? Si ya restauraste hemoglobina, bueno, vas y valoras volumen. Y es un árbol de decisiones hasta Claro, llegar a claro. a un diagnóstico. Otro algoritmo es el abordaje de sodio, ¿no? En hiponatremia. O sea, ¿qué es lo que Ok, le pides para llegar a la causa de la hiponatremia y tratarla? muy bien. Oye, pero todos esos algoritmos son de acciones puestas tal cual. Pero Sí. lo que nos decían hace ratito la buena Andrea, que todavía, yo creo que debe estar saliendo del baño porque todavía no prende su cámara, pero bueno, la buena Andrea nos hablaba de No, un hoy no algoritmo me de veo bien, predicción, hoy no es día de cámara, se los prometo. ¿no? Dice que hoy no, hoy, o sea, te la imaginas, Pau, cómo debe estar, ¿no? Debe de estar así, dos negros echándole Es para aire, ¿no? evitarles el infarto agudo. Ah, ok. Pero ella habla de que este es un algoritmo de predicción, Lulu. Hace ratito hablábamos
de algoritmos de acción, o sea, de que si tiene sodio bajo, y entonces cuáles van a ser las acciones que hago con el sodio bajo. Pero este es un algoritmo de predicción, Lulu Sandra. Sí. Pues Usamos podría uno- ser, ay, perdón. 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 Usamos para poder categorizar a las pacientes en alto, moderado y bajo riesgo para cáncer de mama, para saber qué estudios vamos a hacer. Entonces, tomando en cuenta los factores de riesgo de esta paciente, ya hay calculadoras de riesgo, donde las vas a categorizar, como comenté en un principio, y puedes, por ejemplo, si son de alto riesgo, hacerle resonancia magnética para tamizaje. O apresurar el tratamiento, no sé si. O sea, yo cuando tengo una calculadora para predecir qué es lo que va a pasar, entonces yo lo que hago es incremento mi velocidad de acción. ¿Sí? Pero bueno, veamos a Mario, si Mario pudiera leernos un poquito mejor de lo que hizo David, porque David estuvo muy cortado, pero Mario quizás nos podría leer Methods and Results, o sea, material y métodos y resultados. Quiero decirles que este artículo es un artículo muy viejito, entonces que sean buenas personas, porque este artículo fue publicado en el siglo anterior, es de 1998, entonces no siguen las reglas que ahorita seguiríamos de poner estructurado el orden. Entonces, sean bonachones, piensen que es del siglo anterior, pero que es un artículo muy bonito, es un artículo que nos ayuda mucho a pensar. Es terriblemente viejo, no había ese PCS 27 como el que tienen ahorita, ¿no? Entonces, para que respiren con calma, ¿no? Este modelo no lo hicieron con computadoras portátiles, sino lo hicieron con 486 y estas computadoras. Entonces, sean benévolos con el artículo. Y entonces, Mario, ¿podrías leernos material y métodos? Claro, métodos y resultados. Este trabajo fue diseñado como prospectivo en un solo centro, basado en un estudio de corte de la comunidad. Los pacientes fueron 2.489 hombres y 2.856 mujeres, entre 30 y 74 años de edad, con un seguimiento de 12 años. Durante estos 12 años de seguimiento, un total de 383 hombres y 227 mujeres desarrollaron enfermedad coronaria, lo cual fue significativo asociado, fue asociado significativamente a categorías como presión arterial, como el colesterol total, como colesterol LDL, colesterol HDL, considera una P menor a 0.001, ecuaciones predictoras específicas en relación al sexo fueron formulados para predecir enfermedad cardíaca, riesgo de enfermedad cardíaca asociado a edad, diabetes, tabaquismo, la JNC5, en ese entonces era como catalogaban la JNC5 en relación a la presión arterial, o sea, como la categorizaban, vaya, y el programa en ese entonces de este programa de educación de colesterol, que le llamaban así, y categorías de colesterol LDL. La certeza de estas categorías, la certeza del abordaje de estas categorías que fueron encontradas comparados con colesterol, con enfermedad cardíaca, fueron variables continuas. Las variables fueron usadas variables continuas, vaya. Después del ajuste de otros factores, alrededor del 28% de los eventos de enfermedad coronaria en hombres y 29% en mujeres fueron atribuidos a presiones a niveles de presión arterial que elevaban por arriba de 130-85, mayores a esto, que ya en relación que corresponden según un ajuste multivariado que tenía relación con un colesterol total mayor de 200, fue 27% en hombres y 34% en mujeres. Buenísimo. Entonces, aquí las cosas importantes es ver, acuérdense qué épocas eran estas. Entonces, lo que aquí
hizo este estudio es poner en la arena a la hipertensión como un factor de mortalidad enorme, el colesterol, que lo dividimos ahora en colesterol total y el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a intentar ver es cómo se ve el colesterol bueno y el colesterol malo en términos de los modelos de regresión logística y en términos de betas. Pero antes de eso, lo que nosotros queremos es que Lulu Santos nos muestre cuál sería el modelo tal cual, el modelo arquitectónico de todo esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, este modelo arquitectónico es ahora lo que quisiéramos ver. Entonces, cuéntenos qué fue este modelo arquitectónico. Bueno, en el modelo arquitectónico, bueno, veo que aquí me faltó poner el título del artículo. No pasa nada. El estado basal son hombres y mujeres del estudio de corazón de Framingham. O sea, es una corte que ya se estaba llevando a cabo, que inició como corte de Framingham y después fue corte de Offspring, y tomaron en cuenta esos pacientes de ambos grupos en el transcurso de 12 años. El universo de trabajo fueron 2.489 hombres y 2.856 mujeres de 30 a 74 años, a quienes le hicieron 11 examinaciones en esta corte, que duró O sea, 12 cada año, años. casi cada año los veían y estaban evaluándolos cada año. Como criterios de inclusión, fue ambos sexos de esta edad. Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que ya tuvieran enfermedad coronaria aguda conocida, que tuvieran historia familiar de enfermedad coronaria, excluyeron la actividad física, la obesidad, y no incluyeron en sus formularios terapia de reemplazo hormonal y si tomaban medicación o tenían medicamentos para hipertensión arterial y colesterol. Buenísimo. Aquí, si estuviera el doctor Juan Talavera, qué bueno que no está, porque aquí hubiera tenido él un infarto agudo al miocardio, ¿no? Sí. O sea, ¿se imaginan al doctor Talavera? Si ya sabes, ¿no? Sí. Ah, no. Mira, Celia, así con la cara, así con el Transcendent Ischemic Attack. Así, porque pues sacaron a los pacientes, no tomaron en cuenta la actividad física, no tomaron en cuenta si eran obesos o no obesos, ¿no? Que esos son factores que hoy en día conocemos, bueno, pero ya estamos en otra época, hoy en día conocemos que la obesidad y la falta de actividad física son quizás uno de los factores predictores más importantes, pero no se preocupen porque esos eran los primeros estudios, era el siglo pasado. Algunos de ustedes todavía creo que vienen de allá, ¿no? ¿No? Estimado Sí, Ángel, tú vienes sí. de allá, del siglo pasado, ¿no? Tú Es naciste correcto. antes, ¿sí? Tú oíste a Pandora, a Flans, Exactamente. incluso a Timbiriche, ¿no? Correcto. Cosa que ya ahorita muchos de Celia, obviamente ya no sabe, Pau, ni qué demonios es eso de... No, somos de 90 Pop Tour para acá. Claro, entonces somos de Bad Bunny para acá. Ay, no. Y no, qué horror. Bueno, entonces... Decía ahí que no tomaron en cuenta la historia familiar, la obesidad y la actividad física, que porque eran factores de riesgo que tenían mucho riesgo para enfermedad coronaria y entonces no facilitaba el análisis de los modelos. Ok. Eso es lo que entendí que decía. Muy bien, entonces lo sacaron porque, sí, David. Y es que de hecho todo lo que sacaron pues son los factores que actualmente son de mucho peso como factores de riesgo de predicción para enfermedad coronaria. Bueno, pero tienes que ser sensato porque en el 2018, en 1998, 99 la gente utilizaba hombreras para verse más fuerte. Entonces, no pasa nada, eran los primeros pasos, ¿no? O sea, lo que quiero pasarlos es a esa época donde, si bien ahorita nos parecería ridículo, en esa época sonaba interesante, ¿no? Sonaba ver qué pasaba en los que parecían sanos, en los sujetos llamados aparentemente sanos. Porque sería fácil predecir en un sujeto obeso, o sea, oye, ¿sabes qué? En un obeso y que alguien que no hace actividad física, pues dices, ay, pues eres obeso, no tienes actividad física, pues nomás no requiero un modelo matemático para poder decir, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cuáles fueron? Tú pusiste aquí estratificación pronóstica.
a lo cual le llamamos sesgo de susceptibilidad pronóstica. Entonces, quisiéramos ajustarlo por el sesgo de susceptibilidad pronóstica, y en este caso, ¿por qué ajustaron, estimada Lulusa? La primera fue tabaquismo, lo tomaron como tabaquismo regular si fumaban por 12 meses. Se habían fumado por al menos 12 meses. ¿Pero por qué estratificación pronóstica podría ser peso, altura e IMC, estimada Celia? ¿Por qué lo meterías tú como estratificación pronóstica? Ahí sí mencionan entonces el índice de masa corporal, sí estaban, bueno, aunque lo sacaron a los obesos, podrían tener alguna diferencia. Claro, ¿no? claro. Más abajo o más arriba en el límite. Sí, tienes toda la razón. O sea, a pesar de que no metieron a obesos, muy obesos, sí, el índice de masa corporal sí tiene esta escala de grises, ¿no? O sea, no es un maniqueísmo de blanco y negro, sino que hay entre flaquitos y no tan flaquitos, ¿no? Muy bien. Y así pusieron todas las demás variables. Ahora, ¿cuáles fueron los test estadísticos que encontraste, Lulusa? Lo clasificaron el primero en edad ajustada de regresión lineal o logística para probar tendencia en las categorías de presión arterial, colesterol total, LDL y HDL. Eso es lo que dijimos la vez pasada, ¿no? En la clase anterior, lo que habíamos dicho, vamos a hacer bivariados con modelos de regresión lineal y con modelos de regresión logística. Una vez que vemos hacia dónde va, ¿no? Si es directamente proporcional o es indirectamente proporcional. ¿Se acuerdan que con Ángel jugábamos y dijimos, sí, es que tenemos que ver hacia dónde se dirige la variable? Tenemos que hacer esta tabla de 2x2 para decir cuál va a ser mi referencia. Entonces, no es tan sencillo de que a la hora que yo meto un análisis al modelo de regresión logística, ya sé cuál es la dirección de la variable, sino que de antemano yo tengo que saber hacia dónde se dirige, si es de riesgo o es de protección, ¿no? Y así lo hicieron con todas, ¿no? Sí. ¿Y después qué pasó? Hicieron unos modelos de riesgo proporcional de Cox, usando la edad ajustada para probar la relación entre las variables independientes y el resultado de enfermedad coronaria, para evaluar la capacidad discriminatoria de varios modelos de predicción, e hicieron varios. Entonces, fíjense ustedes cómo no hay una respuesta correcta en donde yo puedo decir, solamente voy a hacer modelo de regresión lineal o solamente voy a hacer modelo de regresión logística, sino que en muchas ocasiones puedo poner, en este caso, usaron los tres modelos, regresión lineal, logística y Cox, y no había computadoras como hay ahorita, ¿eh? Las computadoras, si ustedes recuerdan, eran unas computadoras viejitas que hacían ruidos, disco duro tenía un ventilador, no había discos duros sólidos. Entonces, imagínense el tamaño de los recursos que se utilizaron para hacerlo, ¿no? Y ahora sí, ¿cuáles podrían ser los resultados en este caso? ¿Cuál sería el resultado tal cual, Pau? El desenlace es el riesgo de enfermedad coronaria y ahí los resultados principales son angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia coronaria y muerte por enfermedad coronaria. A esto le llamamos MACE, ¿no? Entonces, o MACE o Major Cardiovascular Events, ¿no? O sea, son los eventos cardiovasculares mayores que nos dirían que los podemos agrupar todos juntos, ¿no? O sea, no es nada más este asunto de presente-ausente, sino es el asunto de cualquier cosa que le pase que se derive del corazón. A eso le voy a llamar yo, el resultado de riesgo de enfermedad coronaria. No es solamente el infarto agudo al miocardio. Y entonces, voy a regresar un poquito al artículo. Ah, no, tienes aquí ya los resultados, ¿no? Lulú. Nada más voy a regresar. Las tablas de resultados. Ok, voy a enseñarles cómo se ve en el artículo. Y entonces, aquí, esta es la justificación. Y después viene la parte de los métodos. Y quisiera que en la parte de los métodos nos detuviéramos a leer cómo se escribe esta parte de metodología. ¿Por qué? Porque yo lo considero que está escrito, lo que está escrito muy bonito en términos de los análisis estadísticos. Entonces, vamos a empezar a degustarlo. Y entonces, esto fue lo que nos leía inicialmente, pero vamos a intentar degustarlo un poquito más.
Entonces, ¿quién quisiera ayudarnos a leer esta parte de estadística? ¿Quién quisiera ayudarnos a leer? Yo. Yo, venga. Las pruebas estadísticas incluyeron una regresión lineal ajustada por edad, una regresión logística para probar las tendencias de la presión arterial, el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL por categorías. Un riesgo proporcional de Cox ajustado por edad y sus estadísticas acompañantes se usaron para comprobar la relación entre varias variables independientes y el resultado de enfermedad coronaria y evaluar la habilidad discriminatoria de diferentes modelos predictivos. Buenísimo. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, esto ya no se podría repetir hoy en día, ¿no? Entonces, hoy en día, esto que pasó aquí ya no se podría repetir para los artículos modernos, ¿no? En los artículos modernos se tiene que ver con precisión cada uno de los datos, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, Consort lo que nos dice, o en este caso Strobe, lo que nos dice es que debemos de ser muy claros, en línea por línea, ir viendo cuáles. Aquí dicen, utilizamos todo ajustado por edad, pero no nos permite definir nada más. Ahora vamos, esta parte nos vamos a saltar lo de los 12 años, porque son modelos de riesgos proporcionales de Cox. Y eso todavía no lo vemos, lo vamos a ver todavía para las siguientes clases. Pero, por favor, no sé quién quisiera leer esto, this shit. No, es una broma, pero estas hojas, ¿no? Adaptadas, ¿quién quisiera leerlas? Pano, ¿tú quisieras? Sí, ¿De paga? Sí. Estas hojas adoptaron los resultados de los riesgos proporcionales de regresión utilizando un sistema que asigna puntos para cada uno de los factores de riesgo basados en el valor que corresponde al coeficiente de beta en el análisis de regresión. Eso es lo más bonito. Está súper padre. Esto es lo más bonito, ¿no? Lo más bonito es que en la clase hemos visto lo siguiente. En la clase hemos visto que la regresión lineal es igual a Y, que en este caso, ¿qué sería? ¿Qué sería el valor de Y, Dave? Enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria. Ajá. ¿Y esto es igual a qué? La fracción o el coeficiente beta. Claro, a la constante, algo que no sabemos. ¿Más qué? El coeficiente de regresión de X. cada variable. Claro, Ajá. en este caso, ¿como cuál les gusta que metieron? Ya vimos el modelo que nos presentó Lulu. Índice de masa Colesterol corporal. total. Claro, podría El ser. HDL, LDL. Podría ser el colesterol Triglicéridos. multiplicado, ¿no? Por la multiplicado por el constante beta. Por el beta de colesterol. Ujú. ¿Y qué otro más? Es Más la presión arterial, la TA, claro. La TA Por- multiplicado el por- beta de presión arterial. por beta de presión arterial. ¡Guau! Está padre, está Quiere padrísimo. decir es cómo en la clínica voy sumando factores. Voy haciendo una suma de factores que me van a ayudar a predecir un evento. Lo que estamos intentando buscar es estos mecanismos de predicción que hacen a un clínico mejor o peor. ¿Cómo es que a un médico se le escapa? ¿Cómo es que un médico no? Bueno, pues quizás porque no está tan bien calibrado, ¿no? O no ha visto la cantidad suficiente de pacientes, ¿no? Celia, tú sí fuiste a escuela de paga porque Pano aquí confundió No. por puntos y todo eso, ¿no? Pero tomaste curso en Harmon Hall, ¿no? Te llevaban en la tarde al Anglo. Entonces, ¿podrías leer aquí los riesgos relativos? Los riesgos, el riesgo relativo, pero no el riesgo atribuible. Sí. Para colesterol total y enfermedad coronaria
disminuye con la edad avanzada. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto de riesgo relativo y cuál sería la fórmula? ¿Qué es esto de riesgo relativo, Celi, y cuál sería la fórmula? Los OR, ¿no? Los ORs, no, los OR serían para estudios transversales. En este caso dice RR, riesgo relativo. ¿Cuál es la fórmula de riesgo relativo? Es la de la incidencia de los esperados. Menos lo observado. La incidencia de Claro. los esperados y los observados. Claro, y entonces Después la eso dividimos. proviene de la fórmula de chi cuadrada de Pearson, ¿no? Que cambia la forma de ver la medicina. 1900 Pearson cambia la forma de ver la medicina y se reduce a esta fórmula de los. Muy bien, pero acá viene otra fórmula, estimado Jaime o Mario. Riesgo atribuible. ¿Qué es eso de riesgo atribuible? Es la reducción directa atribuida al tratamiento. Así es, y entonces, ¿cuál sería la fórmula, Mario? Es Sí. L, bueno, perdón. Sí. Yo. Es 1 menos el RR, Yo. ¿no? Es No, 1 menos R no es eso. la ¿Cuál es ese? incidencia de los expuestos menos la incidencia de los observados. Claro. Entonces, esto es más directo a los resultados. Y entonces, fíjate cómo dice. Dice, el riesgo relativo sí jaló bien, pero no el riesgo atribuible. Tucu, tucu, tucu. Tucu, tucu, tucu. Es que no entendí eso. El riesgo relativo sí disminuyó, pero no la reducción ya. absoluta de riesgo. O sea, el riesgo disminuye, pero no está atribuido al tratamiento, ¿no? Eso es lo O sea, fue estadísticamente significativo, pero no clínicamente significativo. Ok. Fue estadísticamente, los resultados que van a ver ustedes aquí van a ser estadísticamente significativos, pero no van a ser clínicamente significativos. Y ellos te lo dicen. Ellos te lo dan. Ellos te lo dan. O sea, conste que este artículo lo hemos leído muchas veces y muchas gentes creen que eso fue mano negra, ¿no? Que hubo mano negra. Pero aquí lo están viendo ustedes. Ustedes lo están leyendo. Ni modo que no hay, ¿no? Ni modo que no lo leamos. Después vamos a ver los resultados, ¿sale? Pero vamos a preguntarle a otra persona que sí haya ido a tomar clases a Harmon Hall, ¿no? Marquito, ¿tú fuiste a tomar clases a Harmon Hall? ¿O fuiste a escuela de paga para tomar quadratic terms? Para leernos quadratic terms. Venga, bueno, pues si no lo viste, bueno, vas a leer igual que yo, venga. Pano confunde points por puntos, imagínate. Entonces, bueno, ya tú ánimo. Términos cuadráticos para la edad fueron considerados en los modelos de los scores, para crear los scores. Para crear los scores. ¿Se acuerdan qué habíamos hecho para convertir las variables, para hacerlas que fueran normales? ¿Se acuerdan? Que no teníamos... Convertíamos al logaritmo. Así es. Ellos lo pusieron en términos cuadráticos. ¡Wow! Nos está enseñando estadística este artículo. Sí. Nos está enseñando estadística poco a poco. Entonces, la edad lo usaron utilizando términos cuadráticos para poder hacer los modelos. Y entonces, Marquito dice, más aún. Más aún, el riesgo de colesterol elevado está asociado con... coronaria. El riesgo de enfermedad coronaria está asociado con HDL, claro, colesterol HDL, de manera en la juventud. Ancianos. En ancianos, perdón. En los ancianos. Entonces, aquí lo que ya está dando esta parte de análisis estadístico, pero también de resultados. Aquí está diciendo cómo fueron asociándolos, ¿no? Y podrías terminar, Celi, diciéndonos an interaction. Y la interacción o los términos de interacción para el colesterol total y la edad se consideraron en el desarrollo de los modelos de predicción.
Entre las mujeres? mujeres, los términos de edad Al cuadrado. al cuadrado. Ujú. Se encontraron que fueron significativos en los modelos de predicción y se incorporaron dentro de las hojas De los scores. de los scores. Aunque no la edad para el colesterol total ni el colesterol LDL se encontró que era significativo en cualquier sexo. Qué cosa tan maravillosa. O sea, lo que estamos viendo aquí es cómo nos están narrando todo lo que fue pasando dentro del artículo y queda aquí plasmado, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta que está de moda en el Twitter. ¿Cómo se empieza a hacer, cómo se escribe un artículo? Y el artículo se escribe a partir de las tablas. Entonces, una vez que ya tengo los resultados, ya pude poner este material y métodos donde yo dije qué metí como cuadrático, qué hice como regresión logística, qué fui haciendo, cuáles fueron las asociaciones que se fueron haciendo. Y entonces, Lulusa, creo que nos queda un buen momento para ver los resultados. ¿Cuál sería la tabla 1? ¿Nos puedes mostrar la tabla 1? Muy bien. Esta tabla 1 es una tabla 1 sí, pero no, porque acuérdense que es el estudio de Framingham y es el estudio de los Offsprings. Entonces, ya es un estudio que fue publicado muchas veces y entonces las características basales de la población, si la quieren ver, la tendrán que ver en otro lado, ¿no? Entonces, aquí lo único que nos dice es qué tan gacho estaban, qué tan sanos estaban los pacientes, David. Bien, pues muy sanos. De hecho, la Sí. mayoría, casi el 87% se encontraban entre normal e hipertensión etapa 1. Solo el 13%, perdón, no. Solo Normal o medio alto eran 64. sí, Y hipertensión estadio 1 o hipertensión 2 a 4 ya estaban el casi 36%. sí. ¿Qué opinas, Pano, al respecto? ¿Sanos? ¿Dijeron sanos al principio? Pues entre el 64 y el 70% con normal, pues una buena parte, sí, normales. Sí, sí. Ángel. No, los normales fueron a 15 hombres 44% y mujeres 55%. De los Marquito 2000 Montes de Oca, ¿cómo ves a la población? Sí, aunque eso también ha ido cambiando con el tiempo. Claro. Actualmente se es más estricto con la presión arterial y 130/85 pues es controlado, aunque ya los pacientes que tengan arriba de esto están dentro de un factor de riesgo actualmente, ¿no? Que tendrías que ser mucho más estricto. Que sería, Pero, claro, pero en aquel estadio momento, 1 y estadio 2 a 4. la población que ellos consideraron como riesgo muy bajo, que era la normal, pues sí tenían un porcentaje importante de su población. Buenísimo. Siguiente tabla. Ahora sí, estimada Pausa Mora. ¿Nos podrías leer esta tabla y sorprendernos con lo que dice? Dice tabla 2, dice media de edad ajustada con los niveles y prevalencia de riesgo de factores de riesgo de acuerdo a la categoría de presión arterial. Ok, esta tabla 2 es muy importante porque lo que descubrieron, me regresas a la tabla 1, Pap, Lulu, lo que hicieron es que tenían la mitad de pacientes con hipertensión y la mitad sin hipertensión. Y entonces, en la tabla 2, espérense que deje de tomar café para que pongan la tabla 2, ¿no? En la tabla 2, tengo que hacer el primer ajuste para ver cuáles son las variables que se relacionan con este primer paso, que puede ser que la hipertensión sea un factor de riesgo. Entonces, como hipertensión es uno de los principales factores de riesgo, aquí tienen que hacer los ajustes para ver con qué se relacionan, para poderlos meter. Entonces, aquí vienen dos términos. El primer término que es
ajustado o estratificado. Si meto todas estas variables juntas, a eso le llamo ajustado. Y cuando veo que hay categorías que no se pueden comparar, como por ejemplo hombres y mujeres, entonces está estratificado. Entonces, este análisis está estratificado por sexo y ajustado por... Ajustado por edad. Exacto, ajustado por edad, pero mira lo que dice abajo. Mira lo que dice abajo. ¿Puedes leer donde dice Test for Linear Trend hasta abajo? Dice, la prueba para la tendencia Es lineal. una... Sí, Ceci, vas. Ceci. Ah, Se realizaron. Es una prueba, se realizó una prueba de lineal Tendencia lineal con la presión arterial con las categorías de la presión arterial. ajustado a edad. Ajá. Punto. Para las variables dicotómicas. Regresión logística. Dicotómicas. ¿Qué Regresión tabla, logística fue usada. qué tabla tan preciosa? Es una Está bonita. hermosura de tabla 2. Entonces, Sí. aquí estamos viendo los resultados que van teniendo entre hipertensión y no hipertensión, estratificado por sexo y viendo los ajustes que se van presentando. Entonces, vamos a ver qué diría la primera parte, ¿no? Mario, ¿qué significa la terapia hipertensiva versus no hipertensivo contra hipertensivo y un valor de P de 0.01? Pues que a los que le dieron medicamento, vaya. Ajá. Y bueno, en ese caso mencionan que se les dio, bueno, tuvieron una mejor, o sea, sí hubo una diferencia significativa en los pacientes que recibieron ese tipo de terapia. Ajá. Más bien ya tenían terapia. Ya tenían terapia, porque ese es el estado basal. Andrea. O sea, me queda una duda. El estado normal es con medicamento, ¿no? En este caso, lo que están diciendo es, los pacientes que eran no hipertensos estaban controlados en el 2.7, tenían tratamiento hipertensivo. Pero ¿por qué los normales 1.6% tienen medicamento? Sí, un paciente normal, ¿me regresas la diapositiva de antes para que la vean? O sea, Mira, normal nomás es cuestión de presión arterial, pero no de que reciba o no medicamento. así es. Ok. Sería la presión arterial normal es cuando está menos de 130 y menos de 85. Ok, ya entendí. Pero ahí tiene un asterisco, ¿no? Que dice que se ignora el tratamiento, o sea, como no tomando en cuenta el tratamiento para la presión, ¿no? En esa tabla. O sea, no tomando en cuenta qué medicamento. Para eso tenemos la tabla 2. Sí. Pero ahí más bien en la tabla 2 son de estos pacientes que fueron categorizados con estos estadios de hipertensión, ¿qué porcentaje tomaba medicamento? Y si esto hace una diferencia. ¿Y hace una diferencia? Sí, bueno, ahí dice que sí. Sí, sí hace Claro diferencia. que sí. Debido a que hace diferencia, debido a que a pesar de que tenía 25% de sujetos con terapia hipertensiva y seguían siendo hipertensos, entonces había una diferencia en ese grupo. Por lo tanto, esta variable la vamos a considerar como una variable confusora que va a tener que entrar en los distintos modelos. Sí, Marquito Montes de Oca. Sí, aquí no sé, digo, voy a pensar un poco, criticar un poco el estudio. O a favor. Juan Talavera, sal de ese cuerpo que no te pertenece. No. Estos pacientes nosotros no intervenimos para nada en lo que el médico hacía, ¿no? Pero hombres y mujeres. Y si les dieron tratamiento o no les dieron tratamiento, pues de alguna manera nos dice cómo fue evolucionando a través del tiempo, que fueron los 11 años. Y y nos da más, ¿no? Nos dice que muchos pacientes que en un inicio eran considerados como normal, a final de cuentas, durante el transcurso del tiempo, pues se hicieron hipertensos y recibieron tratamiento. Pero eso, pues, no significa que esté mal hecho el estudio. ¿Mande? ¿Tú crees que aquí tiene que ver el tiempo? Yo no veo aquí el tiempo, ¿eh? No aquí, pero cuando hacen el resumen en un inicio,
van tomando datos de lo que Sí. comentaste. Lo que esperaríamos es que este fuera el estado basal. O sea, que aquí estuviéramos hablando de cómo los agarraron en el estado basal. Lulusa, ¿podrías, por favorcito, mostrarnos la tabla anterior a ver si dice estado basal? Sí, ahí está. Características de los participantes, de acuerdo a su Joint Commission, ¿no? Hypertension Categories. Entonces, estas categorías son las categorías que se vieron en el estado basal. ¿Seguimos la que sigue? Sí. Pero bueno, lo que quiero que quede muy claro es la diferencia entre variables que van a ser estratificadas, estratificado por sexo y ajustado por estas variables. ¿Por cuál no voy a ajustar? Bueno, pues aquí lo que no salió significativo fue el colesterol LDL y el colesterol HDL. Lo que Y sí el uso salió, del cigarro. lo que sí salió para hombres fue el colesterol total, pero el HDL no jaló, ¿no? Y el HDL no. Aunque para mujeres sí, este colesterol sí funciona. Muy bien. Y entonces, qué bonita tabla. Entonces, ¿en dónde aprendimos que es ajustado por edad o estratificado por sexo? Y lo que también aprendimos es que para las variables dicotómicas, ¿qué se tiene que hacer? El modelo de regresión logística. Y así se pone en la parte de abajo de la tabla. Muy bien, seguimos. Tabla 3. Y entonces, ¿quién se quiere chutar esta tabla 3? ¿Pano? ¿Quieres? Sí, en la tabla 3 dice enfermedad cardiovascular, riesgo de enfermedad cardiovascular de acuerdo a la presión arterial y categorías de lípidos. Entonces hicieron una estratificación por presión arterial, colesterol total, HDL y LDL, diferentes categorías, y dividieron por hombres y mujeres también. Entonces, lo que hicieron fue dejar el número de eventos, el número de eventos, o sea, de enfermedad cardiovascular que se presentaron durante todo el seguimiento en cada una de las categorías, ¿no? Y ajustaron para la edad en los 10 años de seguimiento. Ah, no, pero ahí es ya. Usaron riesgos proporcionales de Cox. Aquí utilizaron riesgos proporcionales de Cox y aquí ahora sí se está viendo el seguimiento. Aquí ya se está viendo el seguimiento a 10 años. Y aquí cambiamos la unidad de medición por una unidad que se llama tiempo persona. Entonces, todo lo que vean aquí, para poderle dar una interpretación de modelo de regresión logística, lo van a tener que dividir entre 10. Vamos a pensar cuál es el número de eventos que ocurrieron en estos pacientes, o sea, el número de eventos en 10 años que ocurrieron en estos pacientes. Pues ahí dice De que fueron hipertensión, ¿no? 383. ¿Y cuántos de esos les podríamos atribuir a la hipertensión? De los 383 pacientes que tuvieron eventos, que es el 100%, ¿cuántos de esos eventos se los pudiéramos atribuir a tener una hipertensión grado 2 o grado 4? 21%. 21%. ¿Cuántos casos en 10 años? 81. No. ¿Cuántos 8. casos Como en 36. ajustado por edad? ¿No? Que sería 3,600. 20.9. 2 por año. ¿No es lo de Ah, persona ok. año? 3,628. A ver, creo que nos vamos a tener que poner de acuerdo. A ver si me puedo explicar. Ocurrieron 383 eventos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? En algo que no son 30,000 personas. No se siguieron a 30,000 personas. ¿A cuántos se siguieron? 2,500. A 2,500, pero por 10 años. 12. Por 12 años. Esto quiere decir que tenemos que hacer una tabla ajustada por eventos a 10 años. ¿Se entiende? Porque estos fueron seguimientos de personas. No es que hayamos visto a 30,000.
sino fue 30,000 visitas de esos 2,000 pacientes. ¿Sí? Okay. Y entonces se hace una edad ajustada. Y entonces, lo primero que yo tendría que preguntar es, en los pacientes que son normales, ¿qué significa que sea 7.8 a 10 años? ¿Cuánto representaría un año? 0.7. Un año representaría a un año la prevalencia de la enfermedad sería de 0.7. Ni un caso de sujetos con normal. Pero ¿cuántos casos en hipertensión arterial? Grado 2 y grado 2 al año. Ah, ¿de grado 2? 2 veces. ¿De 2 a 4? 2 al año. 2 sujetos al año. Ajá. ¿Sí? Entonces, la prevalencia son 2 casos, 2 casitos al año, en el grupo más grande. ¿Eh? ¿Cuántos en los que tienen el colesterol súper feo? El colesterol total de más de 240. 1.8. Casi los 2 casos, ¿no? O sea, tiene el colesterol súper alto y también son 2 casos. ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Qué les dirían ustedes a sus pacientes? Que sigan comiendo. Pues es que son 2 casos al año. Son dos muchos casos al año, ¿no? O sea, si quiere comer garnacha, que siga comiendo garnacha. Pero que haga ejercicio. Esa fue la Exacto. conclusión que tenemos actualmente, que no son los alimentos, sino es el ejercicio. O La sea, actividad física. pueden seguirse comprando sus cortes de carne, guayún, ¿cómo le llaman? Wagyu. Kobe. Kobe y guayú y todo eso, lleno de grasa, siempre y cuando se levanten temprano y hagan ejercicio, ¿no? El Pero, Kobe tiene omega 3. no, el Kobe tiene omega 3 y es distinto. Y no sabe a pescado. Sí. Y no sabe a carne. Es la publicidad que le hacen. Es una carne que no sabe a carne. Ok, pero bueno, esos son los datos que cuando estamos viendo los riesgos proporcionales de Cox, que nos dicen que son eventos de tiempo persona, tenemos que estar muy atentos. Porque nos podríamos ir con la finta del 7.8 de 20.9 casos. ¿Sí? Entonces decimos 20.9 casos, decimos, ¡oh, son un montón de casos, cara! Pero cuando ellos dicen, son 2 casos al año, ¡ay! 2 casos al año, ¡ay! Híjole, aquí en México es más probable que salgas del ABC observatorio y te roben, ¿no? Y te asalten ahí en la, ¿no? Sí. Sí, Lulusa. No puedo levantar la mano porque estoy presentando. No te preocupes, Lulusa. Serían 2 casos tomando en cuenta el 30,000 personas al año, 30,000 personas año. O los Exactamente, 2,500. porque te dice que está ajustado a 10 años. Sí. Entonces sí serían 2 casos por 30,000 personas Por año. 2 casos por año. tomando en cuenta todo ese número de población. Tomando en cuenta ese número de población, serían 2 casos por año. Ok, En la población general. gracias. Pero, o sea, ahí pareciera que tienen más factor o más riesgo los hombres que las mujeres, ¿no? En este caso, por ejemplo, en hipertensión, los hombres somos más delicaditos. Sí. Ahí presentamos 2 casos por año y las mujeres un caso por año. 1.4. Ajá, claro. O 14 en 10 años. ¿Sí? Ujú. Y en colesterol, lo mismo. O sea, los hombres somos más delicados, cuídenos, ¿no? Igual con colesterol HDL, igual con colesterol LDL. Pero solamente están metiendo estas variables al modelo de regresión logística. Solamente están metiendo estas variables al modelo de Cox. No están metiendo todas. Esa es la tabla 3. ¿Seguimos, Lulu? ¿La que sigue? Yo tengo una duda. Ay, qué bueno. Sí. O sea, este es modelos de riesgos proporcionales de Cox. Pero cuando tomamos cuando son todos los factores sumados, ¿ese ya es la regresión logística? No, también en riesgos proporcionales de Cox puedo meter todos los valores sumados. Ok. Sí. ¿Y De cómo- hecho, los 3 modelos, lo que estoy intentando enseñar es que el modelo de regresión lineal
el modelo de regresión logística y los riesgos proporcionales de Cox, todos siguen el mismo fundamento. Pero aquí usaron Cox por el tiempo, ¿no? Aquí lo que Tiempo per tienen es persona. un tiempo persona, Ujú. pero la interpretación es exactamente igual. La Doc, interpretación es la misma, solo que hay que abrir los ojos para entender que la interpretación es a 10 años. ¿Sí? Ah, ya ¿Cómo alguien levantó decido la cuál mano. hacer? ¿Mande? ¿Cómo decido cuál hacer de los tres? Dependiendo pues de tus depende de tu variables que variable. busques Ajá. de desenlace. En este es tiempo persona. Marquito, por favor. Pero aquí yo lo que yo entiendo es que son 2 casos, pero de los pacientes que tú lograste tener controlados dentro de una presión normal, no de la población con total, ¿no? A ver, O sea, otra vez. si tú tienes por ejemplo, aquí donde dice 7.8, que quedamos que eran 2 casos No, en los No. hombres, 7.8 Ay. no es ni un caso al así, año. perdón, Punto 7. 3.8.7 casos. Ni un caso al año, Ajá, pero son de los pacientes que lograron mantener su presión normal, que estaban incluidos como óptimos, con presión no, normal. no de la población total. No, solo de la población total no lo sacaron. Ajá, o sea, yo podría decir en esta tabla que si tú logras tener a tu población a tu grupo con presión normal, menos de 130/85, en los hombres, el riesgo es muy bajo de que te Nadie tengas se enfermedad infarta, coronaria. Ujú. ni uno se infarta. Y Bueno, se infarta 7 a 10 años. ¿Sí? 7 a 10 años. Ujú. 7 a 10 años, ¿no? Seguimiento, ¿no? Pero es la edad, ahí la edad lo que sería el verdadero factor, ¿ves? Pero si no los tienes dentro de ese rango, tu probabilidad va aumentando. Así es. Si está high normal, sería un caso. Y si sería estadio 1, sería 1.6, casi 2 casos. Al igual con el colesterol, porque, bueno, a lo que voy es que lo estoy viendo al revés. O sea, sí es cierto que no se infartan o que no se, entre mejor controlados los tengas. Claro, Eso es la meta de ahora, ¿no? Que los tengas menos de 200, menos de claro. 35, etcétera. Sí, sí. Pano, Doc, yo entiendo lo de todo lo que es ajustado a la edad, o sea, en todas las tablas es ajustado a la edad, pero en el SPSS, como la instrucción, ¿dónde se corre exactamente? O sea, ¿dónde le muevo para ajustado a la edad? cuando haces el modelo, y cuando vas metiendo las variables, una de las Ajá. variables dependientes es edad y la metes de forma continua. ¿Sí? Ok. ¿Sale? Bueno, buenísimo. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a otra tabla. Ay. Queremos más. Ujú. Lo vamos a leer otra vez, porque no lo Yo habíamos sí, leído. pero- Ya estamos en el saque. Yo me disculpo porque no se los mandé. Fue mi culpa. ¿Sí? Otra vez, modelos multivariados, ahora de manera separada, a lo cual le llamamos estratificado por sexo. Y ahora dice, cada modelo incluye todas. Ahora vienen todas las categorías. Ahora metemos todo a la licuadora. Todos a la licuadora para ver cuál es el que pesa más. Y vean cómo cambia el mundo, porque ahora ya no lo vemos como la prevalencia, ¿no? Como ese número, sino ahora lo vemos como factores de riesgo. Y entonces en Ay, estos sí. factores de riesgo lo vemos como riesgo relativo. Y empezamos, ¿no? Empezaríamos. Normal contra normal alto, ¿es factor de riesgo? No. No. Normal contra normal un poquitito alto. Ya empieza a ser factor de riesgo. Ya, exacto. Bravísimo. Bravo. Eso es lo que También. significa. Ujú. Entonces, las categorías las podría yo empezar a hacer aquí. Yo podría empezar a hacer las categorías. Normal y alto, una categoría, versus esta, que es otra categoría. Porque esta sí es de riesgo. Fumar, También. claro, También. fumar también, muy bien. Tener diabetes, presente o ausente. También. Es que Ajustado ahí, por todo, ¿eh? Ajustado por todo. ajá, Resiste. Esto se convierte a que es independiente a todas las demás. ¿Y qué les parece el colesterol? De 200 a 239. Sí. igual, ¿no? Pero O sea, ¿Y qué les está parece el como en, 240? Pues también. ya es un factor de riesgo. O Y sea, que va por arriba de incrementándose. 240. Sí.
y que va incrementándose. ¿Y qué les parece el otro, el HDL? Protector cuando está alto. ¡Qué maravilla! Ahora tengo uno que es de riesgo el tenerlo bajo y otro que es protector. Entonces tengo variables que tengo que sumar y tengo otras variables que tengo que restar. ¿Se entiende? Por eso lo que ellos proponen es hacer un score donde se sume o se reste para ver los factores que tienen. Como no todas las variables, no todo el colesterol es directamente proporcional. Hay unos que le restas. Y entonces vamos a ver la tabla que sigue. Es la misma, pero ahora es una tabla muy parecida, ¿no? Donde nuevamente vemos como hay unas variables que restan porque protegen. Tener el colesterol alto, el high density colesterol, podría decirse que es de protección, ¿no? Los omega 3 que dice David Islas con el Kobe, ¿no? Ya me imagino una cena comiendo esa carne, ¿no? Cada pedazo de carne costándote 800 pesos, ¿no? ¿Te imaginas esa cena? Eso requiere un vino, por lo menos un Un Ricardo, un vino gran tinto Ricardo para también, factor bebértelo, ¿no? protector. Mientras ¿Vale? sales caminando del restaurante, todo está en orden. Sí, no, esas carnes yo las prefiero hacer en la casa, ¿no? No, man, si te vas a casar en la calle, bueno, seguimos adelante. Ya me estoy saboreando la cena de fin de año. Seguimos adelante. Ya son todas las tablas. Voy yo, me toca a mí. Y entonces, con todo esto que estamos planeando, encontramos que hay variables que son de riesgo, otras variables que son de protección, como veíamos con HDL, que estas son de protección, ¿no? Y entonces, el referente queda a la mitad, como podría ser con desnutrición, y entonces con todo eso se crea un score. Vean ustedes. Y entonces, si tengo una edad de menos de 34, le resto un punto. Y voy haciendo una calculadora donde voy sumando o restando puntos. Colesterol bajo, colesterol alto. Al final, lo que nosotros hablamos como algoritmo es que voy tomando el riesgo por pasos. Paso 1, le pregunto la edad y veo cuál es el riesgo por edad. Paso 2, le tomo el colesterol y veo cuál es el riesgo de colesterol. Paso 3, ¿no? Y vean ustedes cómo hago el paso 4, en donde tomo la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y puedo darle una puntuación. Paso 5, veo si tiene diabetes, agrego 2 puntos, y al final de la sumatoria, lo que me crea es un riesgo de infarto a 10 años. Y lo puedo poner con colorcitos, verde, blanco, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y rojo. Y entonces aquí lo que me hace es que una vez que tengo todos los datos, yo puedo sacar el riesgo a 10 años de infartarme. Y entonces aquí dice, bueno, usted puede tener un riesgo de un 1%, de un 14% para infartarse. Esto detonó la cabeza de los médicos porque teníamos calculadoras de riesgo. Y estas calculadoras de riesgo, como son sumatorias, te crea una variable continua. Al crearte esta variable continua, es característico para poder hacer una curva ROC, donde el resultado final es infartado o no infartado a 12 años. Y entonces aquí lo que dicen es que esta curva ROC, ¿no? Sí ayuda a predecir más que el azar, ¿no? Ayuda a que no dejemos al azar, sino a la vista del médico. Son 8:33, maldita sea, ya terminamos. Entonces, espero que, bueno, este fue el saque. Vamos a volver a ver este mismo artículo, pero ya solamente lo vamos a ver para poder entender cómo se ve la calculadora de riesgo de Framingham, ¿no? Cómo podemos cambiar los betas a estos valores para poder hacer una calculadora de riesgo. Y la segunda parte es con la base que les mandamos, con las bases que les mandó Pau Zamora. Y vamos a sacar una calculadora de riesgo para neumonía en niños en época COVID. Lo que vamos a hacer aquí es una calculadora de riesgo para niños en época COVID. Y entonces lo que voy a necesitar es que vean cuáles son las variables, a igualito como lo hicieron aquí, ¿no? ¿Cuáles fueron las variables?
claro, va a ser solo con regresión logística, y vamos a sacar betas y vamos a hacer un score y después lo vamos a validar. ¿Les parece bien? Va, sí. Todo eso lo vamos a hacer en la clase que entra, entonces vamos a Padrísimo. tener que hacerlo muy rápido. Primero traigan leído el score para ver cómo cambian los betas, cómo pusieron los betas a numeritos para hacer el score, y después van a tener que hacerlo para su modelo de regresión. Por favor, intenten trabajar en equipo, en una presentación en equipo, para ver cómo lo hicieron en el SPSS para sacar los betas, los que se asociaron a neumonía, y poder hacer la calculadora de riesgo, para poder hacer la calculadora de riesgo del ABC para neumonía, ¿no? Para muerte por neumonía o alguna cosa así, ¿no? ¿Les parece bien? Sí. 8:35. ¡Ah! Nos vemos. Gracias, gracias, Benjamín. Gracias, Almita. Gracias. Jaime. Bye. Bye. Gracias. Mario, bye, Gracias. bye. Bye. Gracias, bye.